Hola amigos, bienvenidos a este taller virtual que tenemos desde la Embajada de México. Mi nombre es Sandy de Sandy Cakes. El día de hoy les traemos una receta súper especial que va muy acorde a las fiestas de esta temporada, que es del Día de Reyes. El día de hoy les vamos a traer y les vamos a enseñar a preparar en sus casas una deliciosa rosca de reyes mexicana. Esta, aunque es una tradición que heredamos de los españoles, pues con la conquista, nuestros panaderos mexicanos le supieron dar un toque súper especial y adaptarlo al gusto de los mexicanos. Así que bueno, espero que les guste esta clase, que tomen nota y que no se pierdan cada detalle de lo que les vamos a enseñar el día de hoy. Para esta receta vamos a necesitar harina, mantequilla, huevos, leche, sal, levadura de panadería, azúcar y vainilla. Esto va a ser para formar nuestra rosca. Luego, para decorarla vamos a necesitar membrillo de frutas, cerezas, azúcar glass, harina y un poquito más de mantequilla para poder hacer esta parte dulce que tanto nos encanta y por la que todos nos peleamos al momento de partir la rosca. Hacer esta receta es muy sencillo, pero sí requiere mucha fuerza y tener mucha paciencia para respetar los tiempos del procedimiento para la elaboración de la rosca. Primero que nada, en un bol bastante grande vamos a vaciar nuestra harina. Se recomienda hacerlo en un bol para que no dejemos como todo la mesa sucia, porque la harina como se va extendiendo, para tenerla toda controlada vamos a recomendar hacerla en un bol. Dentro del bol vamos a hacer un pequeño volcán, un agujero en el centro, donde vamos a poner nuestra levadura, la mitad del azúcar y la leche. Eso va en el centro del volcán. Luego, alrededor, por encima, vamos a poner nuestra sal. Vamos a empezar a mezclar lo que es la harina del centro con la levadura, el azúcar y la leche. La leche de preferencia que esté templada, la metemos unos 30 segundos al microondas y con eso es suficiente. No se recomienda que esté muy caliente porque si no, eso mata nuestra levadura. Luego vamos a ir agregando uno a uno nuestros huevos. Vamos a agregar 3. Los vamos a incorporar siempre del centro hacia afuera. Importante ir poco a poco incorporando la harina. Con los líquidos. Vamos a ir muy poco a poco. Voy a agregar otro huevo. Y lo voy a ir incorporando. Primero mezclamos los líquidos y vamos agregando poco a poco la harina. Hasta este punto no tiene por qué ser difícil ir mezclando los ingredientes. Poco a poco la masa se va a ir poniendo más firme. Y ahorita la única intención es ir mezclando todos los ingredientes. Y aquí ya siento los líquidos más incorporados, así que voy a terminar de incorporar bien todo el resto de la harina. Esta masa al principio queda un poco seca, se siente un poco seca y nos va a costar poco a poco cada vez más trabajo manipularla dentro del bol. Entonces ya una vez que ya no podamos trabajarla dentro del bol, la pasamos a la mesa. Pero por lo pronto, como todavía me quedan aquí restos de harina, prefiero incorporarlo todo aquí dentro para que no se me esparza toda la harina por la mesa.
Un consejo que siempre les doy en los talleres es de que respeten mucho la receta. Si de repente sienten que la masa está muy seca o está muy aguada, no incorporen lo demás. Es todo cuestión de trabajar el amasado. Porque luego, en ocasiones, si sienten la masa muy aguada o muy blanda, no es que le falte más harina, es simplemente que hay que darle mejor al amasado. Entonces hay que ser muy pacientes nada más en ese punto para que luego no nos vaya a quedar una rosca muy dura o muy seca por haberle agregado exceso de harina. Aquí ya tengo incorporado bien la harina. Como ven, queda una masa bastante compacta, pero todavía le falta más hidratación. Y eso se lo va a dar el resto del azúcar y la mantequilla. Entonces, voy a abrir un poquito mi masa así y le voy a agregar ahí el azúcar, el resto del azúcar y la vainilla. Y de nuevo, pues amasar para incorporar. Ya que le incorporé el azúcar y la vainilla, por último le voy a agregar la mantequilla, que tiene que estar a temperatura ambiente y cortada en cubitos. Igual se la agrego al centro y la voy como envolviendo con la masa para que sea más fácil amasarla. Después de agregar la mantequilla van a sentir como poco a poco la masa se va sintiendo como más grasosita, más blanda. Y ahí se van a dar cuenta que no necesita más, ni más líquido ni nada. Tanto el azúcar como la mantequilla nos va a ayudar a hidratar nuestra rosca. Y aquí es donde ya estoy teniendo más problemas para amasarla en el bol. Entonces la voy a pasar a la mesa de trabajo, porque aquí ya se me está poniendo como más chiclosa la masa, más pegajosa por la mantequilla. Entonces lo voy a pasar a la mesa de trabajo. Y aquí ahora sí es donde viene toda la fuerza que tenemos que darle. Tenemos que amasar hasta que ya no se nos pegue ni en la mesa ni en las manos. Eso nos va a llevar un buen ratito, dependiendo de las ganas que le metamos.
El amasado lo estoy haciendo mayormente con la palma de las manos para no sobrecalentar la masa, ya que la palma de las manos, esta parte de aquí, es la parte más fría de la mano y así no la voy a calentar, porque al calentarla es lo que pasa es que se nos va haciendo más blanda la masa. Lo que hacemos con el amasado, con un buen amasado, es desarrollar el gluten de la masa. Al desarrollar el gluten, eso es lo que hace que nuestros panes se esponjen y queden suaves. Por eso es tan importante dar un buen amasado. Bueno, seguimos aquí amasando. Ya cada vez se me facilita más despegarla de la mesa. Le doy unos ligeros golpecitos. Y ya cada vez nos va costando menos amasarla. Sí se lleva un ratito el amasado, pero bueno, recordemos que estas tradiciones son muy familiares, entonces podemos hacer equipo con toda la familia para amasar un ratito cada quien. Yo aquí con ayuda de una raspa voy juntando toda la masa de la mesa para luego volver a amasar. Pero bueno, eso se puede hacer con ayuda de una espátula o con las mismas manos. Pero bueno, aquí ya casi no se me está pegando en la mesa. Aún se me pega un poco en las manos, como ven, pero ya es menos. Con esta espátula me ayuda muy bien de limpiarme bien la masa para seguir amasando. En esta parte del amasado donde le estoy dando golpes, pues separo la masa de la mesa
y hago como unos dobleces. De esta manera, como si lo estuviéramos envolviendo la masa en sí misma. Y de esta manera llevamos el amasado como en un mejor orden. Bien, ya casi está nuestra masa. Como les decía hace unos momentos, no se desesperen si ven que la masa sigue muy blandita y quieran agregar más harina. Hay muchas recetas que eso recomiendan, que si sientes tu masa muy blanda, agregues más harina, o si la sientes muy dura, agregues más líquido. Yo lo que recomiendo es seguir exactamente la receta como es, y en el amasado se van a ir dando cuenta que la masa va evolucionando y que era exacto lo que nos pusimos en cuanto a los líquidos y en cuanto a los secos también de la harina. Poco a poco la masa va agarrando su elasticidad, su densidad. Solamente hay que ser muy pacientes. Voy a limpiar la masa que quede en mis manos y todo lo que resta en la mesa para incorporárselo. Y una vez ya que tenemos lista nuestra masa, esta masa quedó muy lisa, muy brillante. Como ven aquí, ya no se nos pega ni en las manos, ya no se queda pegada en la mesa. Así que ya la podemos llevar a fermentar. Recordemos que la tenemos que dejar en un lugar que esté calientito de la casa o en el horno que esté apagado. La dejamos reposar unos 40 minutos a una hora o hasta que veamos que doble su tamaño para luego formar nuestra rosca. Mientras tenemos nuestra masa reposando, vamos a preparar esa parte dulce que todos los mexicanos nos peleamos al momento de partir la rosca, al menos mi favorita. Para eso vamos a necesitar azúcar glass, harina y mantequilla. Vamos a poner nuestra mantequilla en un bol y vamos a agregar el azúcar glass y la harina. Esto es muy sencillo de hacer, simplemente es mezclar todos los ingredientes. Yo me voy a ayudar de esta palita primero. La mantequilla está a temperatura ambiente para que no se nos dificulte amasarla. Y nos va a quedar como una especie de, como una plastilina. Ese es el punto al que tenemos que llegar. Entonces vamos a incorporarlo todo bien. Y esto ya se trabaja directamente con las manos. Esto ya no requiere mucha fuerza para amasar, es bastante rápido. Así que por eso no se preocupen. Es como una parte como crujiente, de galleta, muy dulce,
que es una de las partes con lo que podemos diferenciar al roscón de Reyes, que es muy típico de aquí de España, a la rosca mexicana. Ya casi está listo. Como ven, les digo, es muy rápido. No requiere mucha complejidad. Ni mucha fuerza tampoco. Lo que sí es muy importante, no sobretrabajarla mucho con las manos para no derretir la mantequilla. Entonces ya una vez que estén incorporados bien los ingredientes, ya la tenemos lista. Ahora sí. Aquí la voy a juntar toda para hacer una bolita y dejarla a un lado mientras armamos la rosca. Ahí está. Esta va a ser nuestra pasta dulce de la rosca. Como ven, fue muy rápido de hacer. Ya está ahí, no la voy a trabajar más para que no se me caliente la mantequilla y no se me vaya a derretir. Así que bueno, ya una vez que tenemos la pasta hecha, reservamos y luego vamos a armar nuestro roscón. Bueno, ya aquí como vemos, nuestra masa ya dobló su tamaño. La tuvimos reposando cerca de 1 hora aproximadamente en un lugar muy tibio. Lo tapé con plástico transparente, igual lo pueden tapar con una bolsa. El punto es de que no se nos vaya a resecar la masa. Entonces, ahora la vamos a ponchar, le vamos a sacar el aire. La vamos a poner de nuevo en nuestra mesa de trabajo. Y aquí, a partir de aquí, ya solo va a ser formar nuestra rosca. Entonces, aquí voy a hacer como un rollo, una tira. La voy a ir estirando poco a poco. Muy despacio para no romperla. La voy a aplastar un poquito por ambos lados. Que se pueda seguir estirando. Y de esta manera poder esconder a nuestro niño Dios. Según la tradición mexicana, se esconde un niño Dios en la rosca, ya que la rosca simboliza la corona de los reyes. Entonces ahí escondemos a nuestro niño Dios, que lo escondemos del rey Herodes, para que no lo mate. Y el que salga el trocito con el niño Dios, va a tener un año lleno de bendiciones. Pero además se tiene que pagar los tamales del día 2 de la Candelaria. Entonces ya tenemos aquí escondido nuestro niño Dios. Y ahora vamos a cerrar nuestra rosca. La voy a estirar un poquito más. Hay que hacerlo muy poco a poco para que no se nos vaya a romper ni dañar la masa, ya que cuando entre en el horno, recuerden que esta va a esponjar todavía más, entonces no queremos que se nos vaya a abrir ni romper. Entonces, para cerrar la rosca es muy sencillo. Vamos a aplastar una de las puntas y la otra la vamos a abrir para ahí meter
esta parte de aquí, la enrollamos y apretamos un poquito. Y vamos a ir apretando toda la corona. Para que nos quede completamente uniforme. Vamos a ir poco a poco. Hasta que nos quede bien parejita. Muy bien. Ya que tenemos nuestra rosca así como nos gusta, aquí parece que está muy pequeña, pero recuerden que esto va a esponjar. Entonces es importante que el orificio del medio quede bien grande para que tenga espacio de crecer y no se nos cierre la rosca. Entonces por eso poco a poco le vamos estirando. Ya una vez que la tenemos como nos gusta, vamos a preparar una bandeja con un poco de mantequilla o manteca para que no se nos pegue. También se puede poner un papel de horno. Ponemos nuestra rosca. La terminamos de acomodar. Y ahora sí vamos a decorar nuestra corona. Ahora vamos a agregar la parte azucarada de la rosca, esta que preparamos anteriormente. Simplemente estiramos un trocito con mucho cuidado, ya que es muy blandita, se nos puede pegar, pero bueno, haciéndolo tranquilamente lo tenemos. Esto ya, la decoración, pues es al gusto de cada familia. A mí me gusta ponerle 4 partes de la parte de azúcar, pero bueno, yo sé que va a haber muchos por ahí que le van a querer poner a toda la rosca, así que sin problema. Vamos a agregar aquí el último. Y ahora vamos a pegar nuestro membrillo de frutas para decorar nuestra corona. Recuerden que esto ya es al gusto de cada quien, como la quieran decorar. Voy a agregar además unas cerecitas. Para darle más color. Y ya que la tenemos así, la vamos a dejar reposar otro ratito más hasta que esponje antes de meterla a hornear. Ya que tenemos armada nuestra rosca, la vamos a dejar reposar unos 40 minutitos o hasta que la veamos que doble su tamaño, para luego meterla a hornear a 180 grados durante 25-30 minutos o hasta que la veamos doradita. Y bueno, ya después de hornearlo, la verdad es que aquí huele riquísimo. Aquí está nuestra rosca. Ven cómo esponjó todavía más, está bastante grande, entonces para la familia van a alcanzar todos perfectamente. Así que bueno, espero que se animen a hacer esta receta en casa, que compartan las tradiciones y sobre todo que al que le toque el niño Dios se pague los tamales. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Esperamos que nos veamos muy pronto. Cuídense mucho. Muchísimas gracias a la Embajada de México por invitarnos a dar este taller online y sobre todo a ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye.